Buenos días a todos y a todas y bienvenidos a nuestro cuarto diálogo artístico de este verano. Como lo saben, desde hace más de 4 meses, la Alianza Francesa les propone una verdadera temporada cultural digital. Como ustedes, estamos esperando mejores noticias y condiciones que nos permitieran pensar en regresar primero a clases de francés para nosotros, para nuestros alumnos, pero también a actividades culturales y artísticas en vivo. Mientras tanto, intentamos mantener vínculos con todo nuestro público y con la comunidad artística francesa, mexicana y queretana, proponiéndoles varios programas. Casi cada día pueden encontrar algo en nuestra página Facebook. Pueden ser podcast audios que se tratan de lugares y regiones de Francia. Pueden ser videos que hablan de cine, como en Mi Cine Francés o Mi Cine Mexicano. Otros videos que invitan a querétanos a compartir sus viajes en Francia. El programa Parole d'Alumni cada viernes, que invita a un mexicano, un queretano que tiene una experiencia de estudios en Francia. Los domingos la postal desde Francia y los sábados estos diálogos artísticos todo el verano. Y estamos trabajando sobre todo en nuevas propuestas para este mes de agosto, que apenas empieza, como colaboración con nuestros amigos de Documenta a la mitad de agosto. Tenemos nuevas ideas de pequeños videos también que les invitaran a descubrir un poco más de cultura de Francia. Y sobre todo para visibilizar a los artistas franceses y mexicanos y hacer vivir, a pesar de toda esta situación difícil para todos, la amistad franco-mexicana. Y justamente por eso estoy muy contento poder presentarles el día de hoy dos buenos amigos de la Alianza Francesa. Primero, Margara Dehén, una fotógrafa talentuosa. Margara tiene gran experiencia como artista, como maestra, y cada vez que nos vemos, para mí es como descubrir, aprender un montón de cosas nuevas sobre su vida, sobre su arte, y a mí me gusta mucho, sobre todo su franqueza, su modestia, es una gran amiga, y Margarita tiene esta gran caridad de escuchar a los demás y de hacer su trabajo de fotógrafa con este sólido conocimiento teórico, pero con una gran sensibilidad. Y por eso, gracias, Margarita, por haber aceptado estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida. No, muchas gracias. Y tengo también el placer tener en este diálogo Roberto González García, que creo que todos ustedes conocen si se interesan al arte en Querétaro. Roberto es el director de este maravilloso museo en Querétaro. Y gracias al apoyo de Roberto y de la Secretaría de Cultura, tuvimos la oportunidad de celebrar el 60º aniversario de la Alianza en 2019, organizando nuestra tradicional noche de queso y vino en el patio del museo. Fue realmente increíble y creo que hemos organizado antes de mi llegada también varias exposiciones, varios proyectos con el museo y tenemos nuevos proyectos, nuevas ideas de colaboración. Por el momento estamos esperando que la situación sea más cómoda para pensar en proyectos. Pero realmente muchas gracias también, Roberto, por aceptar nuestra invitación. Es un placer contar con tu presencia. Yo veo también que estás haciendo muchos videos en la página Facebook del museo para hacer vivir también el arte y muchas gracias por todo este trabajo también. Estoy seguro que su plática, su diálogo va a estar muy interesante y por eso les agradezco de nuevo. Me despido y les escuchamos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Jan. Bueno, pues comencemos. Gracias a Jan, a la OD de la Alianza Francesa de Querétaro, a Florent, que también nos está apoyando. Y bueno, pues vamos a iniciar esta plática. Margara Dehén es fotógrafa, maestra en lingüística y análisis del discurso por la Universidad de Nanterre, París 10. Tiene un doctorado también
por la Universidad, por la Autónoma de Morelos, y escribió un libro muy, muy interesante y con una sólida información sobre la historia de la fotografía, París y la fotografía, pasión de luz, mirada fotográfica y visión moderna. Y bueno, un poco decirles que con Márgara de Jaén tengo ya una amistad de hace mucho tiempo, hemos compartido muchos caminos y bueno, pues esos caminos que hemos transitado juntos, pues ahí están, ¿sí? Y en este tránsito, la fotografía y la imagen ha sido una de los acontecimientos que han ido manifestándose y hemos ido aprendiendo y haciendo cosas alrededor de esto. Ahora lo interesante es precisamente esta mirada, París, en la mirada de Márgara de Jaén, porque Márgara de Jaén es una fotógrafa, una persona que tiene una relación muy particular y muy estrecha con París. Y esta relación es precisamente la que la hizo poder construir este libro sobre París y la fotografía. Ella ha podido convertirse en estas tantas ocasiones que ha estado en París, ha podido convertirse durante las mañanas, durante las tardes, durante las noches, en un flaneur, ha sido un dandy, ha sido un caminante, ha sido una persona que ha estado descubriendo y atrapando los instantes de esas calles, de esos barrios, ¿sí? Y algo que me gusta en una presentación que va a estar corriendo durante esta plática también, es que su mirada se dirige a esos espacios que no son los espacios que están alumbrados, que están resplandeciendo con las luces de esa modernidad, sino precisamente en esta cuestión, la fotografía de Márgara y su pensamiento sobre fotografía tiene que ver con la modernidad, ¿sí? Y la poesía. Es decir, cómo la fotografía en París poetizó el espacio, poetizó la mirada, ¿sí? Gracias a diferentes actores de los que vamos a comentar en un momento. Entonces, tomando notas sobre los textos de Márgara, París fue una metrópoli industrial, ¿sí? La gran metrópoli industrial del siglo XIX, y fue reedificada e iluminada por Napoleón III y por George Haussmann, uno de estos ideólogos del Segundo Imperio y un señor que era como un todólogo, hacía y sabía de todo, ¿sí? Esta modernidad irrumpió en el saber y en las prácticas sociales que modificaron las reacciones y comportamientos humanos. Los artistas poetas como Baudelaire, Rimbaud, se convierten en seres videntes. Hacen visible y legible lo que está más allá de lo visual. La fotografía hace posible más allá de lo real. Afirmaba Nietzsche que el artista, el pintor, el poeta, el escultor, son visionarios por excelencia. Entonces, Márgara, esta idea, esta poética que surge en digamos, último tercio del siglo XIX de París, con esta modernidad que irrumpe, que llega de golpe y que va a tener que ser descubierta y atrapada por poetas y por artistas, como lo será el caso de Baudelaire, ahí tú empiezas a encontrar en estos fragmentos y en estas poesías, empiezas a encontrar estas esencias de la fotografía. Platícanos un poco sobre esta experiencia. Sí, claro, muchas gracias. Gracias a Jan, a Florán, amigo Roberto. Sí reconozco que desde que llegué a Querétaro en los 90s hemos entablado una
una gran amistad basada en la pasión por el arte, por la imagen, por la modernidad, por la reflexión, y pues se me hace muy afortunado este instante de poder conversar, ¿no? Y que curiosamente esta conversación ahora sea pública. No hemos tenido conversaciones en tu casa, con Andrea, con Santiago, tan ricas que realmente es, pues muchas gracias, ¿no? Y sí, quiero empezar con una cita de Schopenhauer que se me apareció recientemente y que fundamenta un poquito por qué tengo esta relación con París. Yo realmente no sé, ¿no? Porque debería de haber sido con Bélgica por mis padres, pero pues mi abuelo, pero pues fue París, ¿no? Y es una cita muy linda de Schopenhauer que voy a leer. Dice, cuando uno llega a una cierta edad y evoca su vida, esta parece haber tenido un orden y un plan, como si lo hubiera compuesto un novelista. Acontecimientos que en su momento parecían accidentales e irrelevantes se manifiestan como factores indispensables en la composición de una trama coherente. Así como nuestros sueños incluyen un aspecto de nosotros mismos que nuestra conciencia desconoce, nuestra vida entera está compuesta por la voluntad que hay dentro de nosotros. Y así como personas a quienes aparentemente solo conocimos por casualidad se convierten en agentes decisivos en la estructuración de nuestra vida, también nosotros hemos servido inadvertidamente como agentes, dando sentido a vidas ajenas. Y lo leo porque yo creo que los 30 años que llevo en Querétaro, Roberto, ha sido fundamental este diálogo que llevamos desde hace mucho. Y regresando a tu pregunta, tu primer comentario, tu primera reflexión, creo que algo similar sucede en París, ¿no? En París de finales del siglo XIX y principios del XX. Hay una confluencia de acontecimientos, de imaginarios, de situaciones políticas, económicas, sociales, que generan un momento inusitado, ¿no? Está conocido como la Escuela de París, es un momento en que la revolución industrial ha generado un cambio total de la realidad, el espacio del París medieval es insuficiente, no basta para acoger, ¿no? esta modernidad, y pues una coincidencia, ¿no? Napoleón y Haussmann, me imagino a estos dos personajes imaginando algo que nunca han visto, algo que nunca han creado, algo que nunca ha sucedido, y Haussmann diciéndole, pues ni modo, ¿no? Vamos a derribar la ciudad medieval, vamos a cambiar la estructura, tracemos lugares, plazas que den espacio, ¿no? A la vida que ahora sucede de manera más rápida, ¿no? Entonces el valor de la velocidad, el valor de la industria, la tecnología, llevan a idear, imaginar una nueva ciudad, ¿no? Que es la que genera Haussmann. Con esto también hay otra coincidencia afortunada, que es este fenómeno de empezar a viajar, a desplazarte por los espacios. Entonces, en París confluyen, ¿sí? Curiosamente, ¿no? Por azar también o por atracción, artistas, pensadores de otras partes de Europa, ¿no? En donde también se está desatando toda esta modernidad. Pues los parisinos, unos les gusta, otros, Víctor Hugo huye a Londres, ¿no? Él dice, no, yo no soporto que estén derribando mi ciudad, pero otra coincidencia afortunada, Baudelaire, ¿no? Este poeta Baudelaire, que acoge a la modernidad, ¿no? Se confronta con ella, la recibe y rompe también la estructura poética, genera la prosa poética, que no nada más es romper con las estructuras cerradas, ¿no? Como sucedió con la ciudad, sino además le da la bienvenida a todo aquello que era extrapoético, ¿no? Como el fango, la carroña, la noche, las prostitutas, los mendigos, ¿no? Tú lo mencionas. Entonces, pues otro diálogo que se establece es Márgara de Gen llegando a París. Te juro que no sé por qué, ¿no? A los 17 años me manda mi padre a mi primer viaje, y a los 20 ya estaba yo pidiendo vivir ahí un año,
y establezco una relación profunda con París, con la fotografía, con la poesía y con la modernidad, ¿no? Entonces, pues si quieres seguimos platicando. Esta es una primera respuesta. La serie de imágenes que ordené y que van a ir pasando no tomé muchas fotos de París, curiosamente. Creo que estaba yo tan apantallada por la magia de la fotografía, de los fotógrafos, de los artistas, que no he tomado muchas fotos. Solo en el último viaje realmente creo haber ya hecho un proyecto creativo, pero estarán pasando, ¿no? Ahí como mis memorias visuales de mis estancias en París. Muy bien, muy bien. Ahora, esto que mencionas, precisamente en París irrumpe la modernidad. Sacude a mucha gente y sacude a la propia ciudad. Esta ciudad que está en el imaginario y que los poetas y los fotógrafos empiezan a construir todo ese imaginario de lo que es el Gran París. Sin embargo, esta modernidad también trae consigo esta condición trágica, esta condición trágica de la ciudad moderna, que va a ser revelada precisamente por Baudelaire, Charles Baudelaire, que como bien decías, inaugura esta prosa poética, ¿sí? Y además urbana, ¿sí? Porque va a mirar esta ciudad, esta metrópoli y esta tragedia que empieza él a revelar. Esta tragedia que está involucrada en la noche, en las sombras, las luces de la oscuridad, los bordes, la carroña, los seres que la modernidad no alumbra, pero que se iluminan con luz propia. El spleen de París, el spleen de Baudelaire, es la tragedia del derrocamiento del aura, precisamente de esa aura que la modernidad llega a derrumbar, ¿sí? Que llega a desaparecer, ¿no? Y que pues veremos más adelante ya hacia el siglo XX cómo Walter Benjamin, ¿sí? Empieza a reflexionar precisamente sobre este fenómeno áurico del aura de las cosas. Ahora, esta tragedia que revela Baudelaire y esta geometría del tiempo y el espacio, ¿sí? Que descubre la fotografía, la nueva fotografía, ¿sí? Y que va a ser reflexionada y pensada por Benjamin, ¿sí? En esta cita que tomo de tu libro, ¿no? De la fotografía, y de que habla como es el sitio invisible en donde la apariencia de ese instante que transcurrió hace tanto tiempo anida hoy en el futuro. Entonces, la imagen fotográfica mantiene el aura a pesar de su reproductividad, porque recordemos que Benjamin precisamente hace esta crítica y señala los problemas de la reproducción técnica del arte y, en este caso, de la fotografía. Entonces, bueno, eso va a provocar todo un movimiento en París en cuanto a esta magia, a esta maravilla que es la luz, ¿no? Alguna vez conversamos tú y yo sobre esta idea de la luz y de la iluminación, ¿sí? Es decir, es digamos, este juego de palabras, la luz fotográfica, la luz que atrapa el instante, que atrapa eso que es momentáneo, ¿sí? Y que lo puede transferir, lo puede detener en el tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, ante esta modernidad que llega y que es como algo en un momento determinado para Haussmann y para este imaginario de la gran metrópoli, se vuelve algo extraordinario. La idea de las calles alumbradas de un París, que las calles de noche pueden ser alumbradas y que esto inaugura una nueva actividad, que es poder caminar, salir a pasear en la noche, ¿no? Que las calles les ponen banquetas, ¿sí?
Y que viene toda esta arquitectura que también mencionas en tu texto, de los pasajes, las vidrieras, las vitrinas, ¿sí? Los cafés, los lugares que están abiertos y que empiezan a inaugurar esa actividad nocturna, ¿sí? En donde empieza a haber toda una serie de personajes, ¿sí? Por ejemplo, el personaje del flaneur, este paseante que solamente pasea, que solamente anda por la noche en soledad, esta multitud que camina por las calles, pero que al mismo tiempo está en solitario, y que todos estos fenómenos de la modernidad tú los engarzas muy bien con la fotografía. En ese mismo momento, y afortunadamente la fotografía también está avanzando técnicamente y creativamente, hasta llegar, como decías, al 1900, en que va a haber cambios porque la fotografía empieza a sufrir cierta masificación. Pero yo quiero que nos comentes un poquito sobre esta relación entre esta modernidad, que para unos es maravillosa, que para algunos es algo imprescindible, pero que al mismo tiempo se convierte en algo que trágico, algo que deshace esa magia de los barrios y de las calles que van a desaparecer, muchos en París, ¿sí? Pero que entonces, como los poetas y los fotógrafos, que de alguna manera los fotógrafos son poetas de la imagen, poetas de la luz, ¿sí? Empiezan a rescatar y a recobrar con esas imágenes fotográficas, en donde en algunos momentos logran capturar, logran aprender esa aura. Ok, ya dijiste todo. Sí, justamente cuando empecé mi investigación de doctorado, tuve una intuición afortunada de decir, tengo que hacer un doctorado de algo que me apasione. Y realmente, de manera intuitiva, me apasiona la poesía, me apasiona la fotografía, me apasiona París. Llego a París en una ocasión y estaba una exposición realmente que se llama aquí lo tengo, ¿no? La Escuela de París, ¿no? Y esta me trastornó porque dije, eso es lo que quiero hacer. Quiero estudiar este periodo afortunado en el que tocaste varios puntos, ¿no? Ante la emergencia de la modernidad que estaba en la imagen anterior que mostraste, Florian, ¿no? Que está justamente el metro, el alumbramiento. Si la puedes poner, por favor, mira, está ahí como sintetizado, coincidió muy bien con lo que estabas mencionando, ¿no? Ahí está, ¿no? La luz urbana, ¿no? La luz pública, la luz de la noche, el anuncio del metro, el trazo de la nueva ciudad, ¿no? Ahí está el Palacio de Justicia, que no es tan nuevo, pero en fin, ¿no? Entonces, lo que yo encontré desarrollando esta investigación es cómo se dio esta confluencia, ¿no? Por una parte, como dices, el trazo de la modernidad, de la nueva ciudad, la primera urbanización que hubo en Europa, ¿no? Estuvo Barcelona, estuvo Viena, estuvo Londres, pero realmente este trazo diseñado por Haussmann se sigue repitiendo hasta hoy, ¿no? Así la estructura de ella, ¿no? Avenidas, bulevares, plazas, centros comerciales, galerías. Hoy en día podemos ir aquí en Querétaro a visitar la Plaza Galerías, ¿verdad? ¿Qué sucede? Si se prolonga el día, no hay un interés económico por ahí, ¿no? O sea, los bulevares son amplios para poder transportar más rápido mercancías, para evitar las barricadas, intereses políticos. La luz artificial es prolongar el día, ¿no? Mantener la actividad económica que también hoy nos tiene un poco afectados, esto de no poder ir a comprar, ¿verdad? Pero eso no es tan importante para la mirada y para el arte y para esta cuestión aurática que tú mencionas. Sucede que el paisaje, lo que la mirada contempla, se modifica, ¿sí? O sea, las estructuras metálicas, las ventanas, las vidrieras,
empiezan a generar una realidad visual distinta de la conocida, ¿sí? O sea, ves reflejos, y esa es una, ¿verdad? Todo el paisaje urbano, la experiencia visual se modifica. Por otro lado, la experiencia de vida se modifica, ¿sí? La gente cambia de vivir en el campo, reunirse en torno a una hoguera, conversar, tenerse a sus seres cercanos, se va a la gran ciudad y empieza a vivir la vida del obrero, ¿sí? Que está hay mucha gente, está la experiencia de la multitud, que tanto menciona Baudelaire y luego Benjamin, y esta experiencia de la multitud genera esta sensación trágica, como dices tú, este desgarramiento profundo y sensible de estar solo en medio de la multitud. Es diferente del romántico que está solo en el paisaje, ¿no? Caspar David, ¿no? Contemplando un paisaje, con la añoranza de volver a lo primitivo, pero el personaje urbano está solo en medio de la multitud. Ahora, Walter Benjamin, en un texto fundamental para quienes estudiamos la fotografía, que se llama Pequeña Historia de la Fotografía, menciona, ¿no? Bueno, ahorita hablo de la fotografía, entonces, este sentimiento de sentirte solo en medio de la multitud, de deambular, ¿no? De flaner, deambular sin sentido por un espacio que no te es tan conocido, tiene una ventaja, ¿no? Está este desgarramiento del sprint, pero también tiene la ventaja del anonimato. Nadie te conoce. Tú tienes la posibilidad de, en la experiencia de la contemplación, crear tu propio paisaje interior, ¿no? Entonces, la combinación de soledad en medio de la multitud, de poderte desplazar, ¿no? Por una ciudad en el anonimato, dice Benjamin, ¿no? Convierte a lo visible en legible, ¿sí? Ver es leer, y incluso tiene una cita hermosa que dice, París se convierte en una gran biblioteca atravesada por el Sena, ¿no? Porque convierto todo en signos, ¿no? Entonces, bueno, está por ahí esta parte, y luego llega, está la fotografía, que dentro del reino de las artes es una forma de generar imágenes por una máquina. Entonces, ¿no? O sea, el mismo Baudelaire dice, ¿cómo es posible? Ni se les ocurra pensar que la fotografía es un arte, siempre estará al servicio de la pintura. Lo dice primero, ¿no? Después cambia, ¿no? Y la fotografía se va ganando un espacio y tiene también sus ventajas, porque es una máquina, es moderna, es tecnología y es posible que establezca un diálogo, una analogía con las nuevas tecnologías y con este nuevo paisaje urbano, con metal, vidrio, etc. Entonces genera esta afinidad y, por otra parte, la confluencia en esta metrópoli, que es París de esa época, permite la llegada de fotógrafos también, ¿no? Fotógrafos que vienen de la Bauhaus, que vienen del constructivismo, que vienen de Hungría, que vienen de Budapest, y que llegan a esta metrópoli y tienen el mismo sentimiento de ser extranjeros en la ciudad, ¿no? Entonces, esto es algo que solo sucede en París en ese momento. Una metrópoli acoge la mirada de lo extranjero, de lo que viene de fuera y genera algo distinto, ¿no? Entonces, bueno, por ahí si quieres seguimos con otra cosa, pero más o menos faltaría lo del aura, ¿no? Sí, 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 muy bien. Sí, sí. Esto es esta parte que comentamos de cuando viene esta idea de que la fotografía, ¿no? Como dices, llegan fotógrafos y esta máquina que puede reproducir imágenes y también la misma máquina se empieza a producir de manera impresionante, ¿no? Entonces, viene este proceso de democratizar la fotografía también en favor de las masas, ¿sí? Y la banalidad se apropia de la producción precisamente por ese consumo masivo.
es decir, empieza a haber muchísima fotografía, eso va a hacer que haya personajes, artistas y fotógrafos que se den cuenta que la fotografía en esa producción masiva está perdiendo, ¿no? Está perdiendo ese contenido y esa poética de la ciudad que solamente ella era capaz de transmitir, ¿no? Y das muy bien estos ejemplos de Alfred Stieglitz y de Edward Steichen, que buscando recuperar ese valor del instante, porque esa era la parte fundamental, ese instante, ¿sí? Y presentar una realidad poetizada, ¿sí? Fotografió, por ejemplo, la escultura de Balzac, de Honoré de Balzac, que realizó Auguste Rodin con la luz de la luna. ¿Sí? Entonces, bueno, estos actos poéticos que algunos artistas empezaron a realizar ante esa masificación de la fotografía. Y ahí vendría entonces este punto de la iluminación. La iluminación en este sentido de la fotografía también como un proceso iluminatorio. La fotografía que es capaz de dotar a ese instante de esa luz misteriosa y sensacional, ¿no? Esta relación con lo luminoso y a lo que yo le llamo también lo sagrado, ¿sí? El misterio tremendo y fascinante de la luz, ¿no? Lo que se ilumina, lo que como un relámpago fulgurante hace que el instante sea visible, ¿sí? De un golpe, ¿no? Como el relámpago, ¿sí? Y de tal manera que la oscuridad lo vuelve a devorar. Sin embargo, el instante fotográfico nos recupera ese instante, ¿sí? Y lo deja ahí, ¿no? Nosotros en esta cuestión del mysterium tremendum y la fascinación de la luz, de este misterio, pues vemos lo áurico, vemos esa luz, esa iluminación por unos segundos, por un instante, ¿sí? Y después desaparece ante la oscuridad, ¿no? Ya veíamos en Heráclito y en Heidegger cómo revelaban ese instante, ¿sí? En el pensar. El pensar tiene ese momento, ese instante, y también el arte, también el pensamiento artístico. Y es una unidad, ¿sí? Y al mismo tiempo una dualidad de desvelamiento y ocultamiento, ¿sí? Claridad, obscuridad, en el que se encuentra la filosofía, el arte y la fotografía, ¿no? Es este proceso de desvelamiento, ocultamiento. O sea, pero es instantáneo, como un relámpago, ¿sí? Y es igual que la luz y el, vamos a decir, el flashazo fotográfico, ¿sí? Es el impulso creativo, es un impulso que es también un pensar, ¿sí? Y que es un pensar que nos piensa y nos muestra la geometría del instante y que creo que en el acto fotográfico, como en esta imagen que estamos viendo, que es maravillosa, esa captura de esa luz, ¿no? Ese instante, esa luz que está subiendo, que se te está apareciendo en ese camino, en ese pasaje, ¿sí? Y bueno, es un poco esta idea que también yo he trabajado sobre lo sagrado y lo luminoso, y que en la fotografía se encuentra hay una relación muy, muy importante y muy parecida entre este acto de lo áurico, de este descubrimiento del aura y de lo áurico, y que en el ejercicio fotográfico también viene este trabajo con la luz, con la oscuridad, con el instante y con atrapar esa imagen que solamente ustedes como videntes, como poetas, los fotógrafos, son capaces de descubrir. Lo que nosotros no vemos, ustedes lo ven y lo capturan en la imagen fotográfica. Ahí sería que pudieras explicar un poquito también tu relación con esta cuestión áurica en tu ejercicio y creación artística a través de la fotografía. Sí, gracias.
Pues mira, hago un pequeño recorrido, ¿no? De lo que mencionaste. Es importante para mencionar un poquito lo de los pictorialistas y Stiglitz y Steichen, la fotografía llega muy rápido, se populariza. Es bien interesante porque a este París moderno llegan también pintores, que les dicen los pintores bomberos, los pintores pompiers, que pues ya no tienen la ayuda de un mecenas ni nada y llegan a la gran ciudad pues con sus lienzos y todo a ver cómo sacan una chamba. Y ponen pequeños estudios de pintura porque también empieza a surgir esta clase social, la clase media, los burgueses, ¿no? La burguesía, que quieren también su retrato. Entonces los pintores bomberos empiezan a hacer sus retratos a un precio más económico, no son grandes piezas, etcétera, y ahí coincide, ¿sí?, que descubren a la fotografía primero lo usaban como un recurso para tomar apuntes, pero luego de plano se convierten en fotógrafos con pie, ¿no? Y empiezan a vender los retratos de una manera cultural, no masiva, pero sí multitudinaria, podemos decir, ¿no? Entonces, también están los filósofos, los poetas diciendo, caray, ¿quién es esta nueva intrusa que llegó, no? ¿Cómo que hacer algo con una máquina? Y empieza este diálogo. Y de ahí surge el valor del pictorialismo es este primer intento de la fotografía de despegarse de lo banal, como dices tú, ¿no? Estos fotógrafos pictorialistas, pues se acercan al lenguaje de la pintura, ¿sí? Entonces, tratan de hacer fotografías como la pintura del momento, ¿no? Que era la pintura romántica, simbolista, realista. Entonces, intervienen sus negativos, toman estas luces un poco románticas, etcétera. El pictorialismo tiene ese valor, ¿no? Es el primer intento de la fotografía de separarse y encontrar la forma de expresar esto que está más allá de la representación mecánica de la realidad. Ese es el valor, ¿no? Como dices tú, y empieza este intento por encontrar este aspecto áurico, es decir, de cómo puedo expresar mi sentir, mi contemplación más allá de lo que veo, ¿no? Entonces, el valor surge entonces todo un movimiento que es el movimiento de la nueva fotografía. El mismo Stiglitz y Steichen dejan el pictorialismo y se adhieren al movimiento de la nueva fotografía, que ¿qué es lo que buscaban? Dialogar con la modernidad, ¿sí? Entonces, dicen, la fotografía tiene que tener su propio lenguaje. ¿Cuál es su propio lenguaje? ¿Cuál es el fundamento de la fotografía? La luz, como dices tú, ¿no? O sea, la fotografía es prácticamente dibujar con luz. O sea, sin luz no hay foto, hay oscuridad. Fotografía es gráfica con la luz, ¿sí? Graficar con la luz. Entonces dice, este es el valor de la fotografía, esto es la que la fotografía captura, explotémoslo, ¿no? Y es la combinación, la confluencia de la relación luz, espacio, tiempo, ¿sí? Entonces, esto solo la fotografía, una buena fotografía, una fotografía lograda, creativa, combina de manera acertada, podemos decir, la relación luz, espacio, tiempo. Y ahí empiezan toda una búsqueda que se va, pero rapidísimo, ¿no? Porque entonces, ¿qué materiales les son afines? El metal, el vidrio, los reflejos, el agua, y empiezan a encontrar su propio lenguaje, ¿sí? Este propio lenguaje bueno, de los fotógrafos que llegan a París en ese momento, surgen tres movimientos. Uno que va como muy enfocado a exaltar la tecnología, como los constructivistas, ¿no? De hecho, Rodchenko dice, quememos los caballetes, no debe de existir la pintura, solo la fotografía expresa el sentimiento de la modernidad, uno, ¿no? Dos, los surrealistas, ¿no? Los surrealistas que encuentran una afinidad en la fotografía y el cine, no puedo negarlo, para expresar el lenguaje de los sueños, ¿no? Aquello que está más allá de lo real, sobre lo real. Y la tercera tendencia, que es a la que yo me adhiero y la que defiendo y la que quisiera hacer, ¿no? Es
los fotógrafos poetas, ¿no? Iniciados por André Kertész, ¿no? Un húngaro que llega a París y que viene con toda la escuela de Budapest. Era una escuela muy avanzada, muy sofisticada. De hecho, el primer metro de Europa está en Budapest. Y él llega a París, empieza a dialogar con todos, con esta realidad y genera una ética visual, ¿sí? Se le conoce como el punto de vista encantado. ¿Cuál es el punto de vista encantado? Por ejemplo, no en esta fotografía que se está mostrando ahorita, al caer la tarde en la plaza del Louvre, de repente se encienden estas farolas, ¿no? Pero coincide con la presencia de la luz, pero cuidando de tener una composición, o sea, todos los elementos, luz, espacio, tiempo, que puedes recrear en la fotografía. Y yo admiro a Kertész, el precursor de esta fotografía poética, y por ejemplo cito una frase de él que dice: yo escribo con la luz y la luz de París me ayuda a expresar lo que sentía y lo que siento ahora. Yo amo a París, ¿no? Él se involucra en una relación de amor con París, como creo que yo también la tengo, confieso, ¿no? Y pues por ahí va. Entonces, la fotografía se convierte en un medio, un nuevo medio de expresión de lo sagrado, ¿no? O sea, el aura, siento yo, que puede reinterpretarse, ¿no? No solamente es esta cercanía de la que hablaba Benjamin, sino es esta posibilidad del arte de generar este sentimiento de cercanía a partir de una imagen. Claro, y en esto que comentabas de esta mirada poética de Kertész, también tú mencionas a Brassai, que también hace unas aportaciones extraordinarias, ¿sí? En la fotografía, ¿sí? Y esta cuestión de lo áurico, que combinándolo con lo que comentaba yo hace un momento y con lo que tú ahorita nos dices, tiene que ver también con este ejercicio de la contemplación, que lo hemos mencionado. Es decir, la modernidad es algo que nos, por su misma presencia, ¿sí? Por su misma velocidad, pasión por la velocidad, nos apartó de la contemplación, de la posibilidad de la contemplación. Ahora podríamos decir que con las tecnologías que tenemos y a las velocidades que viaja la información, pues la contemplación sería algo como casi medieval, ¿sí? Entenderlo. Pero recuperar el proceso de contemplación y de creación, ¿sí? Me parece, ¿no? Para esta idea áurica, tanto en la fotografía como en el arte en general, que además no es de carácter ex novo, ¿sí? Esto permite que se manifieste lo inefable de este estar en el mundo, ¿sí? La contemplación nos permite revelar ese instante relámpago del que hablábamos hace un momento, esa luz que la imagen fotográfica nos ofrece de lo que se oculta y desoculta, ¿sí? Es decir, nosotros podemos ver en la condición cotidiana y en la banalidad de lo cotidiano, podemos estar en relación con miles de objetos y miles de imágenes. Sin embargo, al no contemplar, al no poder detenernos a la contemplación, pues omitimos todo ese proceso de áurico, ese proceso de esa manifestación, de ese instante relámpago que se está presentando en cada una de las cosas que nos rodea, pero no tenemos la dedicación ni la paciencia para detenernos a observar cada una de las cosas que nos rodea, cómo nos puede transmitir algo que tiene oculto, ¿sí? Pero que nosotros no podemos o no queremos ver, y que la fotografía entonces en muchas ocasiones nos lo revela.
Yo creo que esta experiencia que vivió este París del siglo XIX y principios del siglo XX, y además, como decías, ¿no? Que se incorporan las vanguardias artísticas, que también es algo extraordinario, ¿sí? La fotografía redactó la nueva mímesis de la ciudad, cuando hablas también mucho de todo esta ciudad, todo este imaginario de París que se extendió por todo Europa, ¿sí? Esta mímesis de la ciudad en la que se permitió descubrir sus sombras, sus recovecos e intersticios, que la luz de la modernidad no permite mirar. La luz de la modernidad no deja ver esas sombras, esos recovecos, esos intersticios, ¿sí? Esa carroña de la que hablaba Baudelaire, ¿sí? Y no nos lo permite mirar. Sin embargo, la luz de la fotografía ilumina esas sombras, ¿sí? Y yo creo que tú, Márgara de Jaén, ha vivido esa experiencia, descubriendo esa otra belleza que la ciudad de París le obsequia a los poetas. Muchas gracias. Qué lindo, sí, pues justamente esa es una de las paradojas de la fotografía, ¿no? Recrea el tiempo, el espacio, la luz, pero con la particularidad de que lo detiene, ¿no? Byung-Chul Han, en su libro de la Sociedad de la Transparencia, justamente reflexiona sobre esta invasión de imágenes que transitan y transitan y transitan, a las que estamos expuestos y que se van y se van y se van y se van en este carácter de efímero, ¿no? Y la fotografía tiene esta particularidad, no se deslizan, se resbalan, no las vemos, ¿no? Ahí están, ahí están, ahí están. Pero la fotografía es como lanzar un anzuelo, ¿no? A este mar de imágenes y pescar una y atraparla en el instante, ¿no? Entonces, esto sorprende mucho, ¿no? De hecho, Roland Barthes, en su último libro, de la cámara lúcida, que es una elegía a la muerte de su madre, ¿no? Y que habla todo el tiempo de una fotografía de su madre que nunca vemos en el libro, ¿no? Justamente tiene este concepto del punctum, ¿no? Y el estudio, ¿no? El punctum es aquello que te pellizca en una fotografía y que te hace tener la certeza de que lo que estás viendo ya fue, ¿sí? O sea, ese momento que estaba yo viendo con esta imagen que está ahorita presentándose a las orillas del canal San Martín, en el último viaje que hice a París, es único, ¿verdad? En ese momento preciso en el que pega la luz de esa manera, mueve el agua, refleja las nubes, la sombra de los árboles, yo la estoy viendo, pero eso ya fue. Entonces, hay esta tragicidad también con la fotografía, te relacionas con la muerte, ¿no? Siempre que ves una fotografía dices, así era, ¿no? Aunque con este concepto del audio que recupera Benjamin y que tú bien mencionaste, es una promesa de eternidad, ¿no? Hay algo en este fragmento de tiempo que yo nunca puedo ver, porque desde que naces hasta que te mueres, está haciendo. No hay ni un segundo de tu vida hasta que te quedas tieso, muerto, en el que te puedas detener. Entonces la fotografía te regala estos fragmentos de realidad, fragmentos de tiempo que prometen eternidad, porque dices, no, puede ser que me reconecte con otro momento así, ¿no? Es la cercana lejanía. La cercana lejanía. Y luego lo que mencionas de Brassai, además de Kertész, que yo realmente adoro a Kertész, Brassai justamente, ¿no? Que era como Matisse y Picasso, andaban picándose los dos, ¿no? Kertész y Brassai, los dos hicieron su libro sobre París, etcétera, eran grandes amigos, uno decía que el otro le enseñó la fotografía, y Brassai lo que era un bohemio, tiene unos libros geniales, era muy amigo de Picasso, un libro que tienen que leer de Brassai que se llama Conversaciones con Picasso. Él retrató varias piezas de Picasso y Brassai era verdaderamente un flaner, un dandy, un bohemio que se metió en el París secreto y prohibido, ¿no? Entonces él incursionó en la noche, pero se metió a los burdeles, a los fumadores de opio,
a los que recogían la basura y todo. Hizo este gran libro que se llama París de noche, ¿sí? Que yo tengo un facsímil, el original es muy difícil encontrarlo, y que curiosamente estuvo censurado muchos años. O sea, este libro no se publicó hasta muchos años después, porque tiene imágenes de los burdeles, de los fumadores de opio, etcétera. Estuvo enlatado, como dicen, ¿no? Y entonces él incursiona en esta, es bien, o sea, cuando se pasan los bulevares, solo algunas cosas son visibles, ¿no? Como nosotros, no todos pueden ir a Antea a pasear, ¿no? O sea, no todos, para ir a Antea a pasear tienes que tener un vehículo, ¿no? Entonces, la sociedad se fragmenta, ¿no? O sea, solo algunos pueden vivir este placer de la noche prolongada en los centros nocturnos, en los teatros, etcétera. Y Brassai incursiona en este París secreto, ¿sí? Este París en el que se ocultan los otros, ¿no? Los extranjeros a la misma ciudad, y lo captura de una forma magistral, ¿no? O sea, de hecho, acaba de haber una exposición en Bellas Artes de Brassai increíble, o sea, el año pasado, fantástica, en la que podemos ver todo y tanta similitud con el mundo que tenemos hoy, ¿no? O sea, realmente esta sociedad, esta nueva forma de vivir y de ver que surge con la modernidad, creo que la estamos experimentando hasta nuestros días, incluso hoy el confinamiento que nos tiene tan inquietos, ¿no? Claro. Y muchas gracias por lo que dijiste de poeta. Y bueno, para concluir ya esto que dices, efectivamente, la modernidad y esto que estamos viviendo, como en el caso de que Brassai revela, es precisamente que la modernidad, como dice Agamben, la modernidad lo que hace es que nos deslumbra con sus luces y con sus brillos y no nos deja ver esas oscuridades, esas sombras, esas noches, que fue lo que Brassai descubre, ¿sí? Esas noches, esos fumadores de opio, las prostitutas, los vagabundos, o como el propio Baudelaire, la carroña, y todas las sombras que aparecen. Entonces, bueno, esta modernidad que alumbra tanto y que deslumbra a la gente y que nos deslumbra y no nos deja ver lo otro, bueno, pues la fotografía, el arte en general, nos está permitiendo descubrir eso no visible, ¿sí? Estamos pudiendo visibilizar eso a lo que llamamos áurico, a lo que llamamos luminoso, esa otra luz que todas las cosas y que todas las ciudades y que todos los seres tienen. Yo quiero con esta última idea terminar la charla, Márgara. Fue un gusto que nos invitara Jean Laporte de la Alianza Francesa de Querétaro a conversar sobre este tema de París y la fotografía, pasión de luz y la mirada de Márgara de Gen en París. Gracias por esta conversación. Gracias también a nosotros, a ustedes por invitarme. Qué buen diálogo nos echamos. Y me gustaría mostrar, no sé si se pueda, la última fotografía o las últimas 3 fotografías, si se pudiera regresar a la presentación, disculpen. Y si no, pues ya la dejamos ahí en lo invisible. Creo que no, ¿verdad? Bueno, pues entonces ya creo que... Ahí viene. Ahí va. Justamente porque al final de la presentación, o sea, si quieres avanzar un poco más rápido, creo que las últimas 3 fotografías me son significativas y son de mis últimos, 2 antes, esa fotografía, ¿no? Justo esa fotografía que también ya la presenté con Jan, hablando de ella, me parece muy significativa. Es el último viaje que hice a París el año pasado y pude llevar a mi nieta. Más allá de lo anecdótico, me parece que tiene mucho sentido ver a esta pequeña niña corriendo hacia la luz, ¿no? Me parece una imagen de esperanza
¿no? De la eterna búsqueda de lo sagrado y la eterna búsqueda de la iluminación que nos ofrecen las nuevas generaciones que tienen una conciencia efímera de que no somos los únicos, ¿no? Vienen más buscando este espacio sagrado, ¿no? Y la última, Florian, nada más, bueno, ese es porque el emblema de París es un barco. Yo siempre que tomaba el metro en París y veía el escudo de París, era un barco, me invitaba a navegar por sus calles, ¿no? Y me encontré esto en una vitrina, ¿no? Este objeto extraño hecho de piedras, pero la quise poner porque París siempre te invita a viajar, es una invitación al viaje, como diría Baudelaire. Y la última, la última es esta rendija de luz que me regaló un viaje en avión, que me tocó el amanecer y que yo realmente me parece bellísima, que es como abrir la mirada, no abrir nuestra mirada interior a la luz del mundo, o sea, muy sagrada realmente. Y pues es o a esa otra luz, a esa otra luz que no, a esa otra luz. que a veces no percibimos y que está ahí. Ok, Pues gracias. con esta imagen nos despedimos. Gracias a Jan, a Florence, a la Alianza Francesa de Querétaro y gracias a todos los amigos que nos acompañaron. Gracias, igualmente. Nos vemos. Adiós.